Su nombre se convirtió en sinónimo de poder, belleza y tragedia, una reina que desafió a los imperios más grandes de la historia y cambió el destino del mundo con su inteligencia, su encanto y su audacia. Cleopatra, la última faraona de Egipto, una mujer capaz de conquistar a los dos hombres más poderosos de Roma, de manipular ejércitos con una mirada y de hacer temblar al mismísimo Senado romano. Pero, ¿quién era realmente Cleopatra? ¿Una diosa viviente o una estratega despiadada? ¿Una víctima de la historia o su mayor arquitecta? En los próximos minutos descubrirás cómo una joven de apenas 17 años se convirtió en una de las figuras más fascinantes y polémicas de todos los tiempos. Su historia no solo es la de una reina, sino la de una mente brillante que desafió la política, la guerra y el amor. Cleopatra nació en el año 69 a.C., en la majestuosa ciudad de Alejandría, una urbe fundada por Alejandro Magno, donde convivían la sabiduría griega, la grandeza egipcia y el poder romano. Pertenecía a la dinastía ptolemaica, una línea de reyes griegos que gobernaban Egipto desde hacía casi 3 siglos. Pero a diferencia de sus antepasados, Cleopatra no se limitó a ser una figura decorativa. Aprendió matemáticas, política, medicina y hablaba más de 9 idiomas. Era culta, carismática y sabía usar su inteligencia como su mayor arma. Cuando su padre, Ptolomeo XII, murió, dejó el trono dividido entre Cleopatra y su hermano menor, Ptolomeo XIII. Pero esa alianza pronto se rompería, y Egipto se convertiría en un campo de batalla. El trono de Egipto no era un regalo, era una trampa mortal. Cleopatra fue expulsada del palacio por sus propios consejeros, que apoyaban a su hermano. Mientras huía al desierto, un nuevo poder se acercaba desde Roma: Julio César. El destino quiso que ambos se encontraran. Según la leyenda, Cleopatra se hizo llevar hasta el general romano, oculta dentro de una alfombra. Y cuando la desenrollaron, apareció ante César envuelta en seda, desarmada, pero con una mirada que cambiaría la historia. Aquel encuentro marcó el inicio de una alianza y de una de las relaciones más poderosas y polémicas del mundo antiguo. César quedó fascinado, no solo por su belleza, sino por su inteligencia, su carisma y su visión política. Juntos derrotaron a las fuerzas de Ptolomeo XIII en una guerra que terminó con el Nilo teñido de sangre. Cleopatra recuperó el trono y poco después dio a luz a un hijo, Cesarión, el heredero que uniría las sangres de Egipto y Roma. Durante unos años, Alejandría vivió su último gran esplendor, pero la ambición de Roma era insaciable, y la muerte de César en el Senado cambiaría el destino de Cleopatra para siempre. Tras la muerte de César, Roma se dividió, y Cleopatra encontró en Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos del imperio, a un nuevo aliado y un nuevo amor. Su encuentro fue legendario. Cleopatra llegó a Tarso en un barco cubierto de oro, con velas púrpuras y aromas de incienso flotando sobre el mar. Marco Antonio cayó rendido. Juntos formaron una pareja que parecía destinada a gobernar el mundo. Pero su unión también desató la furia de Octavio, el heredero político de César. El conflicto que siguió sellaría el destino de Egipto. Octavio, el heredero de César, no veía en Cleopatra a una reina, sino a una amenaza. Sabía que mientras ella viviera, Egipto seguiría siendo un punto de resistencia frente a Roma. Así, en el año 32 a.C., el Senado romano declaró la guerra no a Marco Antonio, sino a Cleopatra, la reina de Egipto. Una jugada política calculada. Octavio no quería parecer un traidor a Roma, sino un libertador frente a una reina extranjera. Las flotas se prepararon para un enfrentamiento que decidiría el destino del Mediterráneo. Mientras tanto, Cleopatra se refugió en Alejandría, pero seguía siendo el cerebro detrás de las decisiones militares de Antonio. Sus barcos estaban cargados de oro, grano y esperanzas. Pero frente a la maquinaria romana, el oro no podía comprar la victoria. El 2 de septiembre del año 31 a.C., las aguas de Accio fueron testigo de una de las batallas navales más decisivas de la historia. Roma contra Egipto, Octavio contra Cleopatra y Marco Antonio. En medio del viento ardiente del mar Jónico, más de 500 barcos se enfrentaron en una danza mortal. Cleopatra, desde su buque insignia, observaba el caos. Sus soldados resistían, pero la disciplina romana superaba cualquier acto de valentía.
Cuando vio que todo estaba perdido, tomó una decisión que cambiaría todo. Ordenó la retirada de su flota. Marco Antonio, al verla alejarse, la siguió desesperado. Aquel momento fue interpretado como una huida cobarde, pero en realidad fue una maniobra desesperada para salvar lo poco que quedaba del reino. Detrás de ellos, el fuego consumía la gloria de Egipto. La guerra había terminado, y el Imperio Romano se acercaba inexorablemente al Nilo. De vuelta en Alejandría, la reina observaba el amanecer sobre el puerto, sabiendo que cada rayo de sol podía ser el último. Las calles estaban llenas de silencio, los templos cerrados y los dioses parecían haber abandonado la ciudad. Cleopatra intentó negociar. Envió emisarios a Octavio ofreciendo su trono, sus riquezas, incluso su lealtad, pero Octavio quería algo más. Quería llevarla viva a Roma, como trofeo. Mientras tanto, Marco Antonio se hundía en la desesperación. Sus ejércitos lo habían abandonado y su mente, consumida por la vergüenza, lo llevó a la autodestrucción. Un mensajero le informó falsamente que Cleopatra había muerto, y con el corazón roto, Antonio se lanzó sobre su espada. Cuando Cleopatra lo encontró moribundo, lo tomó entre sus brazos y lloró. Sus últimas palabras fueron para ella: «No te arrepientas, reina de reinas, porque incluso derrotados fuimos más grandes que ellos». Octavio llegó a Alejandría poco después. Encontró a Cleopatra encerrada en su mausoleo, rodeada de riquezas y reliquias de sus antepasados. Sabía que había perdido, pero no estaba dispuesta a entregar su dignidad. Octavio intentó convencerla de rendirse. Quería exhibirla en Roma como símbolo de su victoria. Pero Cleopatra conocía el destino de los reyes derrotados: cadenas, humillación y olvido. Los romanos la vieron como una enemiga, pero para su pueblo seguía siendo Isis, la diosa encarnada, una mujer que había amado, gobernado y combatido hasta el final. En secreto, hizo preparar su último acto de soberanía. Pidió una cesta de higos y dentro de ella escondió la muerte. El 12 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra apareció vestida con su túnica blanca y la corona dorada del Alto y Bajo Egipto. Frente a sus sirvientas más fieles, tomó entre sus manos la cesta. Dentro, una cobra egipcia, símbolo de realeza y renacimiento. Al sentirla mordida, su respiración se detuvo lentamente. Su rostro se relajó. Y así, en el silencio de su mausoleo, la última faraona cruzó hacia la eternidad. Cuando Octavio entró, la encontró sin vida, tendida junto a 2 de sus doncellas. Ni siquiera en la muerte permitió que Roma decidiera su destino. Su hijo, Cesarión, fue ejecutado días después, y Egipto, tras 3 milenios de independencia, se convirtió en una provincia romana. Cleopatra fue la última voz de un mundo antiguo. Roma intentó borrar su nombre, convertirla en símbolo de lujuria y ambición. Pero la historia la rescató. Fue más que una amante de emperadores. Fue una estratega, una diplomática, una mujer que usó su inteligencia para mantener vivo su país frente al monstruo del imperio. Y su figura ha inspirado durante siglos a artistas, poetas y reinas que vieron en ella el reflejo de su propia lucha por el poder y la libertad. Cleopatra murió, pero su legado nunca lo hizo, porque el verdadero poder no está en los ejércitos ni en las coronas, sino en la capacidad de una sola persona para desafiar su destino. Ella fue la última luz de Egipto, y aunque Roma la cubrió con sombras, su historia aún brilla como el oro bajo la arena del tiempo. Si esta historia te hizo viajar al corazón del antiguo Egipto, si te emocionó la valentía de una mujer que desafió a un imperio, entonces suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje a través del tiempo. Cada semana revelamos los secretos, las batallas y los amores que cambiaron el rumbo de la humanidad. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio, porque la historia no está muerta, solo espera a que alguien la vuelva a contar. Esto es Mapas con Historia, donde el pasado revive.